esa certidumbre no se debe a que la razón matemática sea la mejor razón, sino que el objeto que trata la razón cuando dice 2 más 2 es 4 es extremadamente simple porque es una abstracción. Entonces, no es lo mismo decir 2 más 2 es 4, que es la abstracción matemática, que como abstracción es real, pero no existe, no camina por la calle 2 más 2. Andan 2 patos más otras 2 patos, 4 patos. Y ya 4 patos no es tan cierto como 4, porque el pato tiene plumas y entonces ¿qué es un pato? Ya es complicado. En cambio el 4 es una cantidad abstracta. Entonces se confunde entre la simplicidad abstracta del objeto y la certidumbre de la razón. La razón es más cierta cuando el objeto es más abstracto. Pero cuando llegamos a la política o al mundo concreto cotidiano, la realidad es de una complejidad infinita. Y la razón entonces no puede tener certidumbre sobre lo que está observando. Ningún juicio político es cierto. Siempre va a tener errores posibles porque su complejidad es infinita. Entonces por eso dicen que el político aprende de sus errores. Sí, porque nunca dejará de cumplir ningún acto perfecto, sino que inevitablemente siempre cometerá errores porque es incierto su objeto, porque es complejo. Pero la razón política es la razón más humana porque no es solamente teórica, sino que es práctica y es afectiva y es memorativa, y por lo tanto esa sí que es una razón compleja, mientras que la razón matemática es abstracta y da cuenta de la cantidad nada más, pero no da cuenta de toda la cualidad y de muchos aspectos. La razón moderna entonces piensa que se parte del mito y se llega al logos, y el logos es lo preciso. Si eso significa la razón, esa razón no nos va a servir para pensar una filosofía de los pueblos originarios, porque es una razón abstracta. Pero además también no es solamente una razón abstracta, es una razón que se mitifica, porque cree que ella es la que descubre lo que ha de hacerse y de una manera individual. Entonces, si hablamos de filosofía y tenemos ese concepto moderno de razón, los pueblos originarios no tienen filosofía, porque tienen algo mucho más complejo, que de paso era lo que también tenían los griegos, que inventaron la palabra, pero no la filosofía. Porque otra de las cosas que se dice, la filosofía surgió en Grecia, pero Heródoto, Platón y Aristóteles dicen, nuestra filosofía surgió en Egipto. Así que parece que los modernos tienen más razón que los griegos en cuanto que pretenden que nació en Grecia, mientras que los griegos dicen que nació en Egipto. Yo le creo más a Platón y Aristóteles. 3000 años antes de Aristóteles había filosofía en Egipto, y lo hubo en China, y lo hubo en la India, y hasta en el imperio persa zoroastrista. Voy a decir que la filosofía no surgió en China, en Grecia, sino en un proceso que no voy a explicar ahora, pero que hay que verlo críticamente y no eurocéntricamente, porque eso de que la filosofía surgió en Atenas o en Grecia es parte del eurocentrismo que hace a Europa el centro y el fin de la historia universal, como decía Hegel. Con esa visión desaparecen los pueblos originarios y con esa interpretación no habrá filosofía. Pero para los griegos, filosofía significa filos, amor, a la sofía, sabiduría. Y entonces tenemos que preguntarnos más bien qué es sabiduría, no qué es filosofía. Porque Aristóteles decía, los filósofos hacen una mitopoiesis también. Los filósofos también producen mitos. Y hay un mito de la caverna. Y
Parménides, Heráclito, hablan por mitos. Y el propio Aristóteles está dentro de un mundo mítico, porque él piensa que la luna está prendida a una esfera y el sol a otra, y que hay unas esferas que dan vuelta alrededor de la Tierra, y cómo explicar el movimiento de los planetas con esferas. Y entonces no se imaginan qué complicaciones hacía de las esferas que movían otras esferas. Almas movían las esferas, y después los cristianos decían que eran arcángeles, y era todo un mundo mítico, pero ellos creían que eran logos. Entonces, filosofía es amor a la sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La sabiduría es saber ordenar, es un saber. ¿Ordenar qué? Ordenar justamente el sentido de la existencia. Y de nuevo voy a hacer un esquema para que empecemos un poco el tema. Voy a hablar del cosmos y el mundo. Que se cortan aquí. El cosmos voy a llamar a toda la realidad. Millones de galaxias a millones de años luz después del así llamado Big Bang, hace 15, 16 mil millones de años, que se expande a la velocidad de la luz, 350.000 kilómetros por segundo. ¡Wow! Miren, en 1 minuto por 60, en 24 horas por 24, en 30 días por un mes, en 365 días, un año. Miren lo que debe recorrer la luz a 355.000 kilómetros por segundo en un año. Y bueno, hay millones de años de distancia de galaxias, así que son inmensos. Supongo que todo eso es lo real. Y la capacidad humana tiene capacidad para pensar como hipótesis todo lo real. A eso voy a llamarle cosmos. Pero del cosmos, el ser humano, la comunidad, la cultura, capta alguna parte de ese cosmos. Es la que incorpora en su experiencia cotidiana. Pero esa totalidad de experiencia de lo real le voy a llamar mundo. El mundo no va a ser lo mismo que cosmos. Cosmos va a ser la totalidad de la realidad que los mayas, los aztecas contemplaban como nosotros. El sol, ahí, la luna, los planetas, las galaxias en las grandes nubes, que es las nubes de estrellas que vemos, no es más que nuestra galaxia, que es como un disco que tiene muy poco grosor, unos 100 millones de años luz por 1.500 millones. La parte más amplia del disco es la que vemos nosotros como las nubes de estrellas a la noche, la galaxia. Esa visión de la realidad la incorporamos a un mundo. Y el mundo ahora lo voy a tomar, claro, en un sentido muy preciso filosófico, que me va a servir para la filosofía originaria. Mundo le voy a llamar con Heidegger la totalidad de las experiencias que el ser humano tiene de lo real. ¿Y dónde se conserva esa totalidad de las experiencias? En mi memoria. Y en la memoria de la colectividad. Diríamos, el mundo sería la totalidad de las experiencias de la humanidad en este momento.
está como un sistema memorativo cerebral en las neuronas de nuestro cerebro. Es un mundo, o es decir, es una totalidad de sentido. Ahí ya habría que empezar a ir despacio, porque son como presupuestos que necesitaríamos en su momento para empezar a entender a la profundidad del pensamiento contemporáneo la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Porque el problema está en que si yo hablo de la sabiduría de los pueblos originarios con sus propias palabras hoy, ya no las entiendo. Porque yo ya estoy en otro mundo, que es un mundo moderno. Y aún los indígenas que viven en Chiapas, o que viven en Oaxaca, o que viven en el altiplano peruano, también tienen ya un mundo que ha sido influenciado por la modernidad. Entonces necesitamos poder tener categorías que nos permitan traducir la experiencia moderna a la originaria y la experiencia originaria a la moderna. El pasaje de las dos tradiciones. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque a veces uno toma lo moderno y lo quiere impactar a lo tradicional y lo dice con palabras modernas y distorsiona el pensamiento antiguo. Entonces, ¿cómo poderme situar en un mundo que para un indígena que domina la lengua es su mundo propio, pero que de todas maneras también ya está en su propio mundo, el mundo moderno presente? Entonces tenemos que tener ciertas categorías que nos permitan pasar de un mundo a otro. En fin, es parte del debate. El mundo sería la totalidad del sentido de la existencia humana, que incluye lo real como parte. Entonces los mayas, por ejemplo, tenían un conocimiento astronómico superior al conocimiento de los españoles que llegaron en cuanto, por ejemplo, a la precisión del año. Lo hacían con más precisión. Además, lo comparaban a los años de Venus, de Marte y de otros planetas, lo que no hacían los europeos en el calendario que se llamaba de Teodosio. O es decir, los mayas tenían un cierto conocimiento del cosmos, pero en el mundo maya ese cosmos tenía un sentido. Entonces, ¿qué significa sentido? No es lo mismo que verdad, y eso me va a permitir descubrir la diferencia entre ciencia y saber. Verdad, claro, voy rápido, tenemos que hacer un seminario y, en fin, están escritas estas cosas, ustedes las pueden leer. Verdad es la actualización en mi subjetividad, o es decir, en mi cerebro, de lo real. Esta es una botella, extendí mi mano y la agarré. No extendí mi mano y no había nada, sino que había una botella, y era lo que yo pensaba. Si yo no tuviese en mi cerebro actualizado neuronalmente, no realmente, porque si meto la botella realmente en mi cerebro, pues me hace un problema, porque me muero, porque destruyo mi cerebro, no adentro, no. Yo tengo, sin embargo, esta botella en mi cerebro, pero la tengo como existencia neuronal. Dicen los filósofos, intencional. Y la tengo tan actualizada que sé la distancia, y mi mano recibe el imperio de mi razón, voluntad, y dice, toma la botella, y mi mano se mueve y la tomo. Si no tuviese verdad, o es decir, si no actualizara en mi cerebro la realidad de las cosas, no podría manejarlas y no podría vivir. El construir veritativamente lo real en mi cerebro es el manejo de la realidad para la sobrevivencia. Eso es verdad. Sentido es otra cosa completamente distinta. El médico puede decir, este se murió.
Eso es un hecho y es verdad. Y los parientes y el médico tienen en su cerebro actualizado el hecho que esta persona dejó de respirar y está muerta. Es un hecho real. Pero yo le pregunto al médico: doctor, ¿y cuál es el sentido de la muerte? Dice: perdón, pero eso no le enseñó en la facultad de medicina. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Y entonces un niño puede preguntarle, no, ya sería demasiado para un niño, un adolescente: doctor, ¿y hay inmortalidad del alma o va a resucitar el muerto? El médico va a decir: ay, esto tampoco me lo enseñó la facultad de medicina. No puede responder. Ese es el mundo del sentido. El sentido es algo que el ser humano, desde su mundo, le agrega a la realidad. En realidad, gran parte de nuestra existencia lo agrega el sentido y no la verdad simplemente. El sentido es la creación propia del ser humano desde su imaginario y desde donde el ser humano vive, porque le da sentido. Por ejemplo, comer. Como con un perro. Bueno, le tiro la carne, se la traga enseguida. Digo: pero no, ni siquiera la gustaste, estaba muy buena, pero se la tragó como un perro. Pero nosotros no hacemos así. Vamos a comer, la cocemos. ¿Por qué la cocinamos? Para disminuir el tiempo de digestión. Es una cuestión física. Pero además de eso, lo hacemos en comunidad. Hasta algunos hacen una oración antes de empezar la comida, se lo celebran, discuten. Es un acto comunitario. Entonces no es puro comer. El comer es un banquete, tiene sentido y es una alegría y es parte de una cultura. Se come de muchas maneras, pero además se comen. No es lo mismo comer maíz que comer trigo, que comer arroz. Entre los nuestros comían maíz, pero en Europa comían trigo y tenían pan, y los chinos tienen arroz, y entonces eso permite hacer comida de distinta manera y también rituales de distinta manera. Comer es un rito, y es un rito comunitario de celebración, y ahí que se va a hacer un gran banquete. Eso es la fiesta, pero la fiesta no es comer, que es la verdad del alimentarse, sino el sentido. Entonces, el mundo tiene como último horizonte del círculo lo que Heidegger llama la comprensión del ser, pero que también le llama la totalidad del sentido. Tener sentido a algo es tener un significado cultural, pero no solo en relación a la realidad cósmica, sino en relación al mundo cultural e histórico humano, donde guarda un lugar. Un lugar. Sentido significa guarda un lugar. Uno puede decir: sé lo que haces, pero no tiene sentido. Si yo me pongo a bailar ahora, aquí, usted va a decir: está bailando. Descubren que estoy bailando. Esa es la verdad del acto. Pero profesor, no es asunto de ahora, porque no es una clase de danza, sino sobre la filosofía de los pueblos originarios. Lo que usted está haciendo no tiene sentido. ¿Qué significa? No tiene lugar en esta totalidad, que es una aula donde se está enseñando algo a una comunidad. Entonces, tener sentido es tener un lugar dentro de una totalidad de comprensión de la realidad. Y si la vida humana fuera solo veritativa, descubrir lo que las cosas son, y sin un imaginario, sería infinitamente aburrida. Seríamos un animal como los otros, pero no seríamos un ser humano. El ser humano vive el 90%, por dar una cifra, en un mundo de sentido. Es como cuando uno lee una obra de literatura. Uno empieza a leer y entra en la novela y está ahí metido y no lo suelta y dice: ven, no, sí. ¿Por qué? Porque entró un mundo. Bueno,
ese mundo es nuestro mundo cotidiano también, en el cual nosotros somos los actores, y el libreto, lo único que no lo ha escrito nadie, lo estamos escribiendo nosotros en la historia, pero dentro de un sentido. Es como que yo les pregunto, ¿por qué ustedes están aquí? Porque entran en el proyecto que ustedes tienen. Pongamos de ser antropólogos o de ser intelectuales que comprendan la realidad. En fin, tienen un proyecto. Ese proyecto no está dado, lo han imaginado. Es parte del sentido de su existencia. Y el sentido de su existencia es el que le hace vivir, el comer, el dormir y reproducir la vida a un nivel básico. Es el punto de partida, la condición de posibilidad del sentido. Digo esto porque entonces aún la filosofía más abstracta nunca fue pasar del mito al logos, sino que permaneció de todas maneras siempre en el mito. Pero entonces hay que ahora repensar la palabra mito. Ustedes lo saben, los que estudian antropología, pero yo tenía un maestro en la Sorbona que se llama Paul Ricoeur, murió hace unos pocos años, ya de 96 años. El viejo Paul Ricoeur no se moría nunca y seguía escribiendo, ¿no? Hasta el último. Yo creo que se fue a la tumba con un lápiz en la mano. Y entonces él tiene un libro maravilloso que se llama La simbólica del mal, donde hace un análisis de dos mitos: el mito de Prometeo en el mundo griego y el mito adámico en el mundo semita. Adán y Eva es un mito, pero él dice, mito es, escuchen, un relato racional en base a símbolos. No es un cuentito para niños. El mito es racional. ¿En qué sentido? Da razones. Es racional, pero en vez de estar formulado unívocamente y secularmente, como lo hace la filosofía tradicional, lo hace en base a símbolos. Y el símbolo tiene una desventaja con respecto al concepto unívoco de la ciencia, pero tiene una gran ventaja por otro lado. Tiene la desventaja de no ser tan preciso y unívoco como 2 más 2 es 4, pero tiene la ventaja de ser mucho más complejo y que puede ser releído en distintas épocas y cada vez cobra un nuevo sentido según el contexto. Entonces el mito adámico yo lo puedo leer en el V siglo antes la era común allá en Mesopotamia, que es donde se escribió Adán y Eva. Pero después lo puedo leer en el primer siglo, en el quinto, o lo puedo leer hoy. Y el mito adámico es el mito del pecado original, nada que ver. ¿Dónde dice que es el pecado original? Nada que ver. Es el mito de la falta moral humana siempre, también hoy. Y entonces tengo que ahora interpretar el mito, y eso es la hermenéutica. No es lo mismo la explicación científica que la interpretación hermenéutica, pero los dos son saberes y los dos exigen una lógica, porque es un método hermenéutico, no es cualquiera, y hay que conocer cómo funciona. La hermenéutica se la sabe con los símbolos, y los símbolos tienen diversos sentidos, no uno solo. Por eso que es más difícil entender qué es lo que se dice en un lenguaje simbólico que en un lenguaje unívoco. Pero vuelvo a repetir, el unívoco se agota explicando lo existente, mientras que el símbolo puede ser releído en situaciones futuras de mucho mayor riqueza. El mito adámico puede ser entendido de dos maneras. Puede ser entendido como lo hace la gente cotidianamente, que en el paraíso terrenal, un paraíso de perfección, Dios le dijo al ser humano, no comas de este árbol. Y entonces Eva le dio la manzana a partir de la tentación de la serpiente, y Adán comió el árbol de la vida, se abrieron sus ojos, descubrió el mal y el bien.
y entonces fue expulsado del paraíso. Pero entonces dice Paul Ricoeur, empezó la historia, que es fuera del paraíso. Pero además la serpiente era libre ante la libertad de Adán, era una dialéctica de dos libertades, era una tentación. En cambio Prometeo era muy distinto, era un cuasi dios que robó el fuego a los dioses, que era la inteligencia humana, entre otras cosas, pero cometiendo un robo a los dioses lo castigan, aunque él logró la inteligencia para los seres humanos, y ese castigo es para siempre, eterno, porque no hay libertad sino el destino. Entonces Ricoeur dice, el mito prometeico nos habla de la necesidad del destino. Dios lo quiso y entonces lo va a cumplir eternamente. En cambio el mito adámico es un mito de la tentación, donde el ser humano es libre y por eso inaugura la historia. Son dos mitos muy distintos, y el segundo es el que se va a imponer en la cultura occidental porque habla de la libertad. Ahora hay otra manera de interpretar, y últimamente me llegó a mis oídos, miren qué interesante. Piensen la cosa de otra manera. El paraíso terrenal no era tal, sino que era el lugar de un Dios de la ley, el cual dijo: respeten la ley y no dejen de respetarla, porque si la dejan de respetar, ustedes serán como dioses. Y el Dios de la ley no quería que el ser humano fuera como Dios, y entonces dijo: no coman del árbol de la vida. Pero Eva, que en la primera interpretación pasa por ser la causa del pecado de Adán, agarró la manzana y se la propuso. O es decir, Eva dijo: yo no voy a cumplir la ley, porque la ley es injusta, porque me impide ser Dios. Y entonces se lo dio a Adán, y Adán, al comer, se liberó de la ley y empezó la historia. Eva fue la que lo produjo. Es una interpretación feminista del símbolo. Y entonces está mucho más interesante esta interpretación actual. El mismo mito puede ser entendido de otras maneras, y entonces la época del feminismo me permite entender ahora de pronto que Eva fue la liberadora de Adán y que no cumplió una ley injusta, y entonces empezó la historia, porque el ser humano pudo ir más allá de la ley, porque la ley era una ley de represión. El símbolo da que pensar, decía Ricoeur. Entonces el tema es: el último horizonte de la comprensión de la realidad desde el mundo es siempre mítico, aún para el científico contemporáneo, aún para el premio Nobel de la física, porque sigue teniendo mitos que están detrás de toda su tarea. Einstein mismo, y qué decir de Russell u otros. Russell se sentaba en Londres en las vías del ferrocarril o de los tranvías para hacer una protesta en favor de los obreros ingleses. Era un socialista. Bertrand Russell, que era un gran lógico, científico diríamos. ¿Y de dónde le salía el compromiso de jugarse por los obreros? Eso no venía de su razón científica, porque ni sabía mucho explicarla, sino que venía desde una comprensión mítica. Entonces Francis Klammer, hace poco, un gran pensador latinoamericano de origen alemán establecido en Costa Rica, escribió un libro maravilloso, Crítica de la razón mítica. Y entonces dice: aún la ciencia tiene como último horizonte de comprensión mitos. El mito del progreso, por ejemplo, es un mito que no se puede probar, pero además peligroso, porque ese progreso cuantitativo nos lleva al suicidio ecológico, y está detrás como último horizonte de la ciencia, que dice: vamos a ir descubriendo todo cada vez mejor para llegar a una situación ideal de la humanidad. Pero no se da cuenta que la tecnología está siendo usada por un proceso
de producción capitalista y que esa tecnología es nefasta porque destruye la vida, y entonces tiene una visión mítica de la tecnología como la solución de la existencia humana, y no dando cuenta que es la causa misma de la extinción de la vida. Mientras que, como ahora se empieza a decir, hay que meterle un freno a ese proceso de un mito peligroso como el progreso, a que el Walter Benjamin decía, hay que frenar la máquina y no echándole carbón para que vaya más pronto, porque la máquina va al precipicio del suicidio colectivo y hay que frenarla para que no se caiga. Hay mitos. Y por último, todas las culturas tienen mitos. Y aún la Europa ilustrada, que seculariza la existencia y que Max Weber va a decir es una sociedad desencantada. ¿Por qué desencantada? Porque ya no tiene símbolos ni sabe simbolizar la existencia, sino que la va reduciendo a una empiria puramente cualitativa. Hay que reencantar el mundo, hay que volverle a proponer un modo de existencia distinta. El horizonte último de comprensión del mundo, también moderno y aún secularizado, siguen siendo mitos. Pero miren qué interesante, estuve hace 10 días en Frankfurt y dando unas conferencias en Frankfurt, y estaba Axel Honneth, un gran filósofo alemán, sucesor de Habermas y Apple, en el público, y estuve hablando yo ahí, y el profesor Lutz Bachmann me dio un libro grande, como 400 páginas, y miro cómo se llama: Post-secularismo. Está interesante. Para la sacrofobia en la UNAM. Miren, esa palabra la he escuchado hace 3 semanas, así que es nuevita. Sacrofobia. Como hay islamofobia, gente que odia al Islam porque cree que son terroristas, y claro, hay terroristas pero creados por la CIA, y después se olvidó de que los creó como esta gente. También la sacrofobia significa la fobia a lo sagrado, pero también es la fobia a lo simbólico, y es la fobia a los mitos. Entonces, un libro entero sobre, en Europa, en la escuela de Frankfurt, que es lo más crítico del pensamiento europeo actual, unas colaboraciones interesantísimas sobre 5 niveles de postsecularismo. Postsecularismo significa estamos después de una edad secular, y secular significa que todo lo sagrado, ras, fue sacado del horizonte de la ciencia y del compromiso también de la izquierda, porque nuestra izquierda muchas veces era moderna, ilustrada y eurocéntrica. Les voy a plantear un tema, porque estos son los supuestos de una filosofía de los pueblos originarios. Si no empezamos a limpiar un poco la casa, no podemos después desde la casa empezar una tarea. Estaba hace 10 días, después de Frankfurt me fui a Marruecos, y en Rabat tuve un encuentro grande con gente de pensamiento islámico, un latinoamericano hablando a Islam. Extraño, quizás soy el primero que en serio. Entonces partí de un horizonte mítico semita, allá por Hammurabi, hace 3.500 años, donde todavía no había ni cristianos, ni judíos, ni musulmanes, sino estamos en el mundo semita de la Mesopotamia, ¿no? Y entonces de ahí saqué los criterios racionales de este simbolismo. Ernst Bloch, que es un gran pensador marxista europeo, y pasando por Heidelberg, el profesor me decía, aquí vivió Ernst Bloch cuando era estudiante y colega de Lukács y alumno de Max Weber. Era una ciudad fantástica. Ernst Bloch
siendo marxista, tiene 3 tomos, se llama Principio Esperanza, y es toda una recolección de mitos de toda la historia mundial, mitos. Y entonces discierne los mitos de opresión y los mitos de liberación. Hay mitos de liberación y hay mitos de opresión. Prometeo, en cierta manera, era un mito de opresión, porque yo no me podía levantar contra los dioses, porque los dioses me castigaban y no había solución para toda la eternidad. En cambio, el mito adámico permite el hecho de que el ser humano sea libre, y siendo libre ya es responsable del bien o del mal. Pero el gran mito semita que está detrás de la cultura judía, árabe, islámica y cristiana es el mito de Egipto. Y el otro día nomás estaba escuchando, ayer leí el diario La Jornada, decía, y las vacas flacas no van a dejar de darse por un tiempo. Y uno entiende lo que son las vacas flacas y las vacas gordas. Pero ¿de dónde vienen esas vacas gordas y flacas? De Egipto. Quiere decir que es una cultura de 5.000 años que está metida entre los criollos y mestizos, no entre nuestros indígenas. Quiere decir que hay un mundo mítico que está detrás de lo que pensamos. Egipto era un sistema político, económico y mítico donde el faraón era Dios. Y había esclavos. Y los esclavos estaban en manos de un Dios que justificaba la esclavitud. Pero si alguien decía, vamos a luchar para liberarnos de Egipto, pues había que negar la divinidad del faraón. Y para negar la divinidad del faraón, había que ser ateos del faraón. Y negando la divinidad del faraón, yo podía luchar contra el faraón y los esclavos salir de Egipto, sistema 1, pasar por el desierto y llegar al sistema 2, la tierra prometida. Y entonces eso está detrás del mito, pero también es un paradigma racional, práctico y político. Hay un sistema vigente de dominación ideológicamente fetichizado, el cual justifica que haya esclavos, que haya pobres, que haya obreros salariados dentro del capital fetichizado. Hay que luchar contra la sacralidad de ese Dios o de ese capital que justifica la opresión. Hay que salir fuera del sistema, hay que quedar sin ley, contra la ley de Egipto, hay que ser ilegal y hay que construir una nueva patria con una nueva ley. Tengo ahí todo un paradigma político, pero mítico, porque fue dicho como un mito de la liberación de los esclavos de Egipto, pero tenía detrás toda una racionalidad filosófica que, ¿quién por ejemplo lo llevó a cabo? Marx, pero no los marxistas leninistas, porque eran ilustrados y Marx no lo era tanto. En el manuscrito del 44 dice Marx, el ateísmo deja de cumplir función cuando se ha negado la negación del hombre. Pues sí, si el esclavo es negación del hombre porque no es libre, negar la negación del esclavo es liberar al esclavo. Una vez que liberaron al esclavo, ya el ateísmo del faraón deja de tener función porque ya se fue a otro lado y el faraón quedó en el pasado y no hay que ser para qué ateo de algo que ya no tiene función. Pero la izquierda creyó que el ateísmo era condición de la revolución. Sí lo era, pero del Dios fetichista presente, pero no para siempre. Esa es la secularidad de la Ilustración. Y al secularizar el mundo del mito, lanzó a todas las culturas del sur, la China, la India, el Islam, Bantú y los pueblos originarios, a la irracionalidad. ¿Por qué? Porque no son racionales, porque tienen mitos. Y entonces, si el mito no es aceptado positivamente como un modo ejemplar de la razón, entonces no puede haber razón, filosofía de los pueblos originarios, porque al negar la sacralidad mítica, negaron la esencia de la cultura. Entonces es extraño que en Chiapas hay un centro de formación y se llama
algo así como un centro teológico-filosófico. A la UNAM le llamaría la atención. Ah, qué casualidad, en la UNAM no hay facultad de teología. ¿Quién se le ocurre? ¿Quién se le ocurre? Pero existen todas las universidades alemanas, en todas las noruegas, suecas, dinamarquesas, belgas, y en todas las universidades norteamericanas existe una facultad de teología. ¿Por qué no nosotros? Ah, porque venimos del laicismo del litrés francés, que es así en Francia, en España y en América Latina. Pero al hacer eso, castramos a todas las culturas nuestras porque eran míticas su fundamento. Y lo dejamos como lo anecdótico, como lo irracional, como la hechicería, la magia, etc. Entonces, se trata de un retorno a recuperar un horizonte que tenemos que replantear. Una izquierda crítica va a tener que no ser sacrofóbica, sino que va a tener que volver a instalar lo sacro en su lugar, que es el horizonte mítico, y tomarlo con respeto. Y entonces ahí recién podemos ir al mundo de nuestros pueblos originarios, cuyo último horizonte de comprensión del mundo, que incluye la realidad, es mítico, y donde las experiencias empíricas del sol, la luna, son interpretadas desde el horizonte mítico y no viceversa, como lo hace el pensamiento moderno, que interpreta lo empírico y desde ahí niega lo mítico. Lo que habría que hacer, como dijo Galileo, sería más bien desde lo empírico corregir lo mítico cuando el símbolo ha dado que pensar mal. Galileo dice: yo he visto por un telescopio que él mismo había hecho pequeño a Venus, he visto a Venus como una naranja y cuartos menguantes y cuartos crecientes como la luna, o es decir, Venus da vuelta alrededor del sol. Los puros ojos no podían ver en Venus cuartos crecientes y menguantes porque era un puntito en el horizonte, en el cielo con luminosidad, pero si lo aumenté 100 veces se vio. Entonces él dice: la Tierra no es el centro del sistema solar, es el Sol. Pero se topó con el mundo bíblico simbólico, donde decía que la Tierra era el centro. Entonces miren qué interesante Galileo lo que dice, contra los que piensan que Galileo dijo: ah, toda la Biblia es la basura. No, dijo: Dios escribe con dos manos el sentido del universo, con la mano derecha matemáticamente y con la de izquierda la hace simbólicamente. Ahora, cuando hay una contraposición entre la comprensión matemática y simbólica, Galileo dice: hay que corregir la simbólica. O es decir, si yo creo que la Tierra es centro, porque la Biblia dice que la Tierra está en el centro, pero mi telescopio me dice, gracias a los árabes, los chinos, que lo descubrieron mucho antes que los europeos, y que Galileo dice: no, realmente el Sol es el centro. Entonces ahora hay que corregir hermenéuticamente los símbolos, pero no hay que dejarlos de lado, porque tienen otras muchas dimensiones que valen, pero ya no en esta. Y miren qué interesante, nosotros todavía estamos a veces en el mundo simbólico, esto como anécdota nomás, porque nosotros todavía decimos: sale el sol. Y eso es un error. Tendríamos que decir: vemos de nuevo el sol. No es lo mismo, porque salir el sol es que la Tierra está quieta y el sol es el que da vuelta. Si la Tierra da vuelta y aparece de nuevo el sol es el fijo y nosotros lo... Así que nuestro lenguaje cotidiano todavía está en la época del error, como algunos mitos que habrá que corregir. Entonces, S. Bloch dice: hay mitos y mitos. El mito de la liberación de Egipto es un buen mito. Si no existiera, sería bueno inventarlo. Y 100 años de soledad de un García Márquez es inventar un mundo mítico que me puede también dar sentido a la vida.
y es todo lo estético, todo el mundo simbólico estético, es el que da alegría a la vida, sin lo cual la vida sería más chata, no tendría sentido. Quiere decir entonces que tenemos que revalorizar el mito y tomarlo en serio desde una hermenéutica. Es ahí entonces donde entendemos ahora qué es sabiduría. Sabiduría es, a partir de los datos empíricos, sin embargo ordenarlos desde un horizonte de sentido y tener una visión de totalidad. Y estos son los grandes sabios. Y por supuesto que entre los aztecas y los mayas y los incas había sabios, y sabios que realmente ordenaban la realidad y daban un sentido a la existencia, no solamente a la existencia, a cada año, a cada mes, a cada día, a cada hora. Nuestros pueblos originarios están atentos a la realidad y están muchas veces cumpliendo continuamente actos con sentido, ritual. Los chinos, Confucio, Lao Tse, tienen al rito como algo fundamental. Nuestra cultura occidental no tiene sentido ritual. Tenemos el objeto, el sujeto y el objeto, pero entre el objeto y el sujeto hay un movimiento del cuerpo. Ustedes han visto cómo son los chinos. La mujer china, por ejemplo, camina con pasos muy chiquitos. Es muy disciplinada, es ritual. El cuerpo tiene sentido porque está en relación al otro. Entonces la existencia humana tiene un sentido ritual, cultural, hacia la relación entre las personas. Y entonces todos los actos tienen un sentido, tienen una estética, tienen una belleza y tienen una memoria que es la que hay que saber recuperar. Ciertamente hay amor a la sabiduría entre los pueblos originarios y eso sería la filosofía de los pueblos originarios.